Tengan muchas bendiciones, hermanos. Hoy vamos a comenzar un tema que es verdaderamente muy hermoso, hermanos. Siempre en la misma línea de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El tema es acerca del agua viva. O sea, vamos a tener un examen más detenido del Evangelio de Juan en el capítulo 7, en los versos 37 hasta el 39. Pero antes quiero comenzar con algunas ilustraciones que quiero que le pongan mucho cuidado para entender cuando vayamos avanzando en el estudio. Vuelvo a decirles, quizás serán 2 o 3 clases, quizás las 4 clases que vamos a estudiar acerca del agua viva. Ustedes han oído hablar del Monte Everest, que es el más alto del mundo y que está ubicado en la cordillera de los Himalayas y que se eleva a unos 8.848 metros sobre el nivel del mar. Eso nos hace ver que son 26.544 pies de altura. Eso nos hace ver que si un avión quiere pasar por ese Monte Everest, al menos debe pasar a unos 28.000 kilómetros de altura, porque los aviones de pasajeros, la altura máxima que se elevan son 40.000 pies. Bueno, se dice que el tamaño de este monte abarca 2/3 del grosor de la atmósfera terrestre. Y desde comienzos del siglo pasado, en los años de 1920 a 1930, hubo muchos intentos que se hicieron para escalar y llegar hasta su cima. Durante 30 años se hicieron 9 intentos y se dice que hubo igual número de fracasos. En el año de 1952 hubo una organización suiza con un equipo de escaladores altamente calificados. Dicen que se prepararon durante muchos meses y siguieron un plan cuidadosamente concebido, pero al final tuvieron que abandonar el intento debido al estrés y debido también al agotamiento. Bueno, al año siguiente, los británicos reunieron un equipo dirigido por un coronel llamado John Hunt, que además de coronel era médico. Y cuando él estudió el intento de los suizos, observó que a cada uno de los hombres se le había dado una ración de solo 2 tazas de agua al día. Hizo preparativos para llevar equipos para derretir la nieve, de manera que cada escalador pudiera tener un mínimo de 12 tazas de agua al día. Imagínense a esa altura y con tanto frío, pero deberían de tomar 12 tazas de agua al día con ese método que él eligió de convertir la nieve en agua. De tal manera pues que el 29 de mayo de 1953, o sea, yo tenía escasamente 4 años, es decir, hace 61 años, hermanos, esta expedición se convirtió en la primera en plantar su bandera sobre la cumbre del monte más alto del mundo. Y se habla de que la clave para el éxito la constituyó un suministro suficiente de agua. Esta fue la
el éxito que se tuvo. Dice que anteriormente se habían desarrollado equipos especiales para hacer frente a la concentración de oxígeno, hacer frente a los vientos fuertes y al frío glacial que se da en estas alturas. Todos estos eran importantes y necesarios, pero añadir suficiente agua era aparentemente el elemento que faltaba para poder tener éxito. Hoy en día, hermanos, se están volviendo a descubrir los efectos beneficiosos del agua. Yo continuamente, sobre todo el día domingo, les vivo diciendo que tenemos que tomar agua, especialmente aquí en la ciudad de Quesaltepeque, que es una ciudad muy caliente debido a la tierra volcánica que nosotros tenemos. Bueno, se dice que el 80% de nuestro territorio es de origen volcánico, tiene tierra volcánica. Hoy al entrar a este lugar vi el termómetro y estaba a 38 grados centígrados, hermanos. Eso es como 100 grados Fahrenheit. Pero se están volviendo a descubrir los efectos beneficiosos del agua. Se habla y se le enseña, hay una generación de personas que son bebedoras de café y de Coca-Cola, son adictos, hermanos. Hay personas que no pueden pasar sin beber café. El hermano Elmer nos cuenta de un compañerito que se acaba de graduar con él, y no estoy hablando en mal, pero que se tomaba 16 tazas de café al día, ¿no? Y que cuando llegó a ITL, pues le tuvieron que regular esa situación. Y nos cuenta el hermano Elmer que le tuvieron, es un mal de familia, mejor dicho, mal de familia, porque todos son bebedores de café. Hay otras personas que son adictos a la Coca-Cola, hermano. Conocíamos a un hermano allá en San Miguel que él no tomaba agua, su agua era un refresco o una Coca-Cola. Y así, hermanos, hay muchas personas que son adictos a estas bebidas, pero a estas personas se les está diciendo que se necesita beber más agua, o sea, un mínimo de 8 a 10 tazas al día. Yo trato de beber a cada rato, y dicen que aunque no tenga sed, yo voy a la cocina y me tomo un vaso de agua, porque ustedes están cuidando su salud, ustedes están cuidando sus riñones. Se habla pues médicamente, hablando pues de que nuestra salud depende de cuánta agua estamos tomando. Y ustedes se dirán, ¿y por qué el hermano está hablando de eso? Pues hermano, les va a gustar mucho porque estoy hablando de eso. Así como el cuerpo necesita el agua física, hermanos, el alma requiere de agua espiritual. Y esto es lo que se recalca en el texto de este sermón que nos presenta aquí el Señor Jesucristo. Noten los versos 37 hasta el 39 del capítulo 7 del Evangelio de Juan. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo, hermanos, interrumpe un rito ancestral.
quiero decirles a ustedes que lo que van a oír en el resto de la clase es un trasfondo histórico, para que en las siguientes dos clases entendamos mucho de lo que voy a decir. Lo que voy a decir no es para añoranza nuestra, ni desearla nosotros, porque lo que voy a decir compete o competió completamente al pueblo judío, pero es importante que lo sepamos para llegar a entender cuando el Señor Jesucristo habló de esta manera. Yo quisiera, cuando leo esto y sé lo que les voy a decir, adelantarme inmediatamente, pero no lo hago porque es necesario que entremos en todos estos detalles para sentirle el sabor cuando llegue el momento. Bueno, les he dicho que Cristo interrumpe un rito ancestral. Para entender más plenamente las palabras que dijo el Señor Jesucristo, es necesario tener algún conocimiento acerca de la fiesta de la cual se habla y acerca del ritual del agua que se observaba durante tal fiesta. Se trataba de la fiesta de los tabernáculos. Noten lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la última gran celebración judía del año. Era la última gran celebración judía del año. Hermanos, si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo para volver hasta esa época y estar presentes en una de las fiestas de Israel, esta sería la fiesta que más disfrutaríamos. Pero les vuelvo a decir, estoy hablándoles en el sentido de que esto compete puramente al pueblo judío. No es en el sentido de añoranza, porque nosotros no fuimos parte ni somos parte de estas fiestas que el Señor instituyó para cada uno, para este pueblo, mejor dicho. Bueno, esta fiesta se llevaba a cabo a finales del mes de septiembre o a comienzos de octubre, era variable el tiempo, ya sea a finales de septiembre, ya sea a finales de octubre. Era una de las tres fiestas más importantes de los judíos. Bueno, las tres fiestas se mencionan en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 16 y el versículo 16. Miren lo que dice aquí en 16 de Deuteronomio. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, y tercero, en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno, miren qué interesante esto, hermano, a mí me impresionó al leer esto. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Qué hermoso, ¿verdad? Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Las otras dos fiestas más importantes eran la fiesta de la Pascua, o sea, la fiesta de los panes sin levadura, y la fiesta de Pentecostés, lo que hemos leído, pues, o sea, la fiesta de las semanas. Entonces, era una de las tres fiestas más importantes de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, un tiempo cuando varones judíos de todo el mundo venían a Jerusalén. No era una fiesta de un día, sino que se llevaba a cabo durante 7 días de celebración, hermanos. 7 días de celebración.
Además, para la época del Señor ya se le había añadido otro día, o sea, un solemne día de reposo para el tiempo de la época de nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que al igual que las fiestas judías, esta fiesta tenía varios niveles de significado para el pueblo. Había varios niveles de significado para el pueblo. En primer lugar, que se le grabé esto, tenía un significado histórico, es decir, un significado histórico para ellos. ¿Por qué? Porque era un recordatorio de los días cuando los antepasados de ellos anduvieron vagando en el desierto. Vamos a Levítico en el capítulo 23, en el verso 43, dice: para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Durante la fiesta, los judíos vivían al aire libre en tabernáculos, que eran estructuras temporales, las cuales construían con sus propias manos, usando como materiales las ramas de sauces y de palmeras. Vamos aquí mismo a Levítico capítulo 23 y vamos a leer el versículo 40. Miren lo que dice: y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Estas estructuras se ubicaban en las calles, sobre los techos, en la zona que rodeaba al templo y sobre las laderas de las colinas que había alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y se habla, hermanos, que padres e hijos, madres e hijas y abuelos, todos vivían en estos tabernáculos. Y se dice que durante toda la semana era ahí donde dormían, donde comían, donde oraban y donde estudiaban, al conmemorar cómo es que Dios había provisto para su pueblo durante 40 años de andar por el desierto. Imagínense que lo hacían una vez al año, esta fiesta de los tabernáculos, y cuando se reunían recordaban lo mismo, estudiaban lo mismo. Era un hermoso gozo para ellos, era un hermoso placer recordar lo que Dios había hecho en ellos. Además, hermanos, la fiesta no solo celebraba la provisión que dio Dios en el pasado, sino que también la que daba en el presente. Y es aquí donde vemos el otro significado que tenía esta fiesta. Es decir, tenía un significado agrícola. O sea, he hablado del significado histórico, pero también tenía un significado agrícola, porque era una festividad, era un festival, hermanos, de la siega, que se celebraba después que se habían recogido las principales cosechas, o sea, la cebada, el trigo y las uvas. Entonces, por esta razón se le conocía también como la fiesta de la siega. Miren en Éxodo, en el capítulo 23, el verso 10, yo les digo el verso específico, sí, el verso 16,
Dice acá, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubierais sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Más adelante podemos ver en el capítulo 34, verso 22, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el pueblo daba gracias a Dios por las abundantes cosechas, pero también le pedían bendición para los cultivos del año siguiente. Y se habla, miren lo que van a oír, hermano, es algo muy hermoso. Se sacrificaban 70 toros por las 70 naciones de la tierra, o sea, del mundo, del entorno de ellos, por supuesto. 70 toros por las 70 naciones de la tierra eran sacrificados estos 70 toros. En las ceremonias participaban 446 sacerdotes y un número correspondiente igual de levitas. Se dice también que se sonaban 21 trompetas en los patios del templo. Se habla también que un gigantesco candelabro se colgaba sobre el patio de las mujeres con antorchas tan brillantes que alumbraban el recinto del templo y también alumbraban el vecindario que lo rodeaba. O sea, hermanos, en el ritualismo de esta fiesta, este candelabro recordaba a los judíos la columna de fuego que guió a los antepasados de ellos por el desierto. Luego, por la noche, los varones danzaban a la luz de las antorchas. Y hermanos, este era el más gozoso de los días de la fiesta de los judíos. Era algo verdaderamente muy hermoso. Se habla de un tercer nivel de significado que podría mencionarse. El templo de Salomón había sido dedicado durante la fiesta de los tabernáculos. En el libro primero de Reyes, en el capítulo 8, noten lo que dice en el versículo 2, el libro primero de Reyes, capítulo 8, versículo 2, dice: y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. O sea, durante las ceremonias de la fiesta se prestaba especial atención al templo, aunque no tan importante como los aspectos que ya anteriormente he recalcado en relación a este recordatorio histórico y también a este significado agrícola que tenía esta fiesta. Hermanos, esto nos lleva al elemento central de la fiesta. ¿Por qué nos lleva al elemento central de la fiesta? Bueno, el diario ritual del agua. El diario ritual del agua. ¿Por qué? Al comienzo de cada día, o sea, de los 7 días de la fiesta, varios sacerdotes enfundados en sus vestiduras blancas marchaban al frente de una procesión haciendo un recorrido que bajaba de la colina del templo y avanzaba hasta el estanque de Siloé, que fue muy conocido en los tiempos del Señor Jesucristo. Esta constituía, hermanos,
el principal suministro de agua de la ciudad, es decir, que el estanque de Siloé era la fuente de agua potable para la ciudad. ¿Y qué es lo que sucedía? Que cuando llegaban al estanque, uno de los sacerdotes levantaba un cántaro dorado muy reluciente y luego lo sumergía en el estanque y lo llenaba de agua. Fíjense, lo llenaba de agua. En ese momento el pueblo lanzaba un gran grito y todo el pueblo decía: sacamos con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Quiere comprobarlo? Se lo pongo en Isaías capítulo 12 y el versículo 13. El versículo 13. Ahí está diciendo, haciendo un memorial histórico de esa situación en Isaías capítulo 12 y el versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Era un grito que daba todo el pueblo. Luego el sacerdote, hermanos, se ponía al frente de la procesión que subía de vuelta a la colina del templo, llevando el cántaro sobre su cabeza. Y miren qué bonito, que en el trayecto de regreso, el pueblo cantaba los salmos 113 al 118, que terminan diciendo: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El Salmo 118, en los versos 25 y 29 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Yo en mi casa, cuando estaba estudiando esta lección que les estoy presentando, he leído estos 5 salmos, 113 hasta el 118. Yo les ruego, les pido a ustedes que cuando lleguen este día a su casa o el día de mañana, ustedes lean estos salmos 113 al 118 en el sentir cómo es que el pueblo, cuando regresaba de este ritual, iban cantando estos salmos a nuestro Señor. Y cuando se acercaban a la puerta de las aguas que estaba al sur del patio interior, eran saludados, óigase bien, con 3 trompetazos. Era una fiesta, hermano. Era algo de alegría, era algo completamente de alabanza y dedicación a Dios. El sacerdote subía la rampa que llevaba al altar de los holocaustos, levantaba en alto el cántaro, mientras miles de participantes agitaban hojas de palmeras y las ramas de sauces que anteriormente he mencionado. Luego vertía lentamente el agua en un embudo de plata, de donde ella fluía al suelo, y el pueblo gritaba a las alabanzas y las trompetas tocaban muy fuerte, hermano. El pueblo gritaba alabanzas y las trompetas tocaban muy, muy fuerte. En la literatura judía tenemos la Mishnah, y la Mishnah describe estas actividades que se llevaban a cabo en estas fiestas. Bueno, la ceremonia celebraba la provisión de agua que Dios en el desierto, cuando salió agua de una roca. Esto usted también lo puede leer, hermanos, si consulta el capítulo 17 del libro de Éxodo, si consulta también el capítulo 20 del libro de Números. Y también reconocía
la crítica necesidad de agua que tenía la nación judía. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque esa zona recibía muy poca agua, tal vez ninguna desde mayo hasta el mes de octubre, todo lo contrario a nosotros, hermanos. Una vez yo tuve la oportunidad de escuchar a un señor amigo de la familia que es ingeniero agrónomo, especialista en café, y dice que una vez a él le tocó estar al lado de un agrónomo judío y vino en la época de nuestro invierno. Ustedes saben bien cómo llueve aquí en la época de nuestros inviernos lluviosos. ¿Ven? Y cuando él percibe la cantidad de agua que cae en esta zona del trópico, se quedó totalmente admirado y dijo, pero si es que aquí son bendecidos, tienen tanta agua que no se le puede sacar a la tierra. ¿Ven? Realmente así es, hermano. Si la lluvia no volvía en aquellos lugares, en la nación judía especialmente, poco después de la fiesta, no habría cosecha al año siguiente. De manera pues que la celebración era tanto para dar gracias a Dios por su cuidado en el pasado, como también para pedirle que proveyera para el futuro. Y el ritual, hermanos, dejaba a los niños, se dice que dejaba a los niños con los ojos muy abiertos de asombro. Era un ritual que llenaba de gozo los corazones de las mujeres y hacía que los ancianos se volvieran a sentir jóvenes. Hermanos, era un espectáculo verdaderamente impresionante. Pues, hermanos, fue en medio de esta entusiasta celebración, óigase bien, en medio de esta entusiasta celebración que Jesús se puso en pie y alzó la voz. Lo que hemos leído en los versos 37 hasta el 39. El hecho de que se pusiera en pie es muy significativo, hermanos, porque por lo general, si ustedes han escudriñado y recuerdan lo que hemos venido estudiando sobre la vida de Cristo, generalmente Él lo hacía en posición sentado, pero Él se puso en pie. Es digno de hacerse notar el hecho de que alzara la voz, y que es solo de vez en cuando que se dice que Él alzó la voz mientras enseñaba. Pero lo más importante, hermanos, fue el mensaje que dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, las palabras del Señor Jesucristo constituían una interrupción, y no solo esto, hermanos, no solo esto, sino que era una llamativa y podemos decir una interrupción completamente inesperada. Es como que si de repente yo estoy dando la clase acá y alguien entra y hace una interrupción a lo que yo estoy disertando y a la buena atención que ustedes están teniendo. Pues en medio, hermanos, de esa fiesta tan solemne, el Señor Jesucristo hizo esa interrupción. Lo que hizo fue atrevido y además escandaloso. En otras palabras, esto fue lo que dijo acerca de la ancestral ceremonia. No sabemos exactamente los detalles. ¿Creen ustedes
que en eso hay vida, en esos rituales, hermanos, que les señalaron y que eran tan importantes para ellos. Él les está preguntando, ¿ustedes creen que en esos rituales hay vida? Y Él les está diciendo, no la hay, no la hay. Es a mí en quien tienen que buscarla. Deseaba que la gente supiera que la vida no debía buscarse en rituales, sino buscar en rituales ni en ceremonias, sino solamente en Él. Miren, acabamos de atravesar una vez más lo conocido como la Semana Santa de los católicos. Yo siempre le agrego la Semana Santa de los católicos, no de la Iglesia del Señor. Y ustedes han visto por los canales de televisión todos los rituales. El Señor está diciéndoles exactamente lo mismo. ¿Creen ustedes que hay vida en esos rituales? No. La vida está precisamente en mí. El anterior mensaje, hermanos, era necesario en el siglo I y todavía lo es en el siglo XXI, hermanos. Todavía lo sigue siendo este mensaje tan importante. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a creer que nuestra fuente de fortaleza espiritual se encuentra en lo que hacemos, hermanos. Si no tenemos cuidado, nuestra adoración puede llegar a convertirse en un poco más que un ritual. Nuestra adoración puede llegar a convertirse en una adoración fría, en una adoración que no tiene sentido, en una adoración que se le puede poner mucha fuerza a lo que hacemos y no realmente a la profundidad. La adoración puede llegar a convertirse de esa manera. Debemos entender que todo lo que hacemos en la adoración, hermanos, no es sino un medio para un fin. Y ese fin, hermanos, es tener un encuentro con el Señor viviente. Esa es la realidad que nosotros tenemos que entender. Que nuestra adoración a nuestro Señor sea verdaderamente ese encuentro con nuestro Señor viviente. Hermanos, si no es así, muchas veces podemos seguir pura formalidad. Yo no estoy criticando en ningún momento nuestra adoración del día del Señor. Tenemos que sujetarnos a lo que la palabra de nuestro Señor nos dice. Pero tenemos que entender, hermanos, que nuestra adoración realmente sea una adoración. Miren lo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, y miren qué hermoso, hermanos, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, termino esta primera parte diciéndoles lo siguiente, que todos hermanos necesitamos el mensaje de Juan capítulo 7, versos 37 hasta el 39. Analicemos estas promesas de Jesús. Posteriormente nos vamos a centrar pues en los requisitos necesarios para recibir esas promesas. Eso vendrá en las próximas clases. Hemos discernido sobre el trasfondo histórico de por qué el Señor se condujo así, de esa manera, en esa fiesta de los tabernáculos. Que el Señor los bendiga, hermano. Amén.